al que es, al que ha de venir. Al que ha de venir. Oh Señor, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Te eres santo, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. No le voy a decir que se pare, sé que está ahí, pero déjeme avanzar. O no llegaremos. Sé que miren, si usted cree que se va a cansar, entiéndame que quizás me canse un poco más, pero es necesario. Porque usted puede que esté viviendo estos últimos tiempos de manera ansiosa, preocupada, asustada, pero nunca Dios escribió su palabra para eso. No existe un versículo que diga, asústese mi pueblo que yo los desprotegeré. No existe. Y Dios no es hombre para mentir. Nunca existió un versículo que le diga que al que cree al Señor, el Señor algún día lo va a desproteger y lo va a olvidar. No existe ese versículo. Amén. Entonces, ¿quién ha querido poner ansiedad, enojo, afán, temor, miedo? El diablo. Pero el Señor dijo, pero conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Aleluya, hoy día seremos libres. Miren, hablando esto de la segunda venida del Señor y diciéndole que todo ese pasaje, ustedes pueden leer todo el capítulo 24, que es la respuesta, y el capítulo 25, lo que muestra la tarea que Dios quiere que hagamos mientras Él vuelve. También ustedes la pueden complementar leyendo Lucas 21. Si ustedes leen Lucas 24 con Lucas 21, va a ser complementario, y si es con Marcos, creo que es capítulo 13. Todo eso le va a complementar y le va a dar la respuesta. No podríamos, tendríamos que estar días para poder irnos a todas las fuentes, ¿ya? Pero usted, por eso, si se dieron cuenta, tomamos todo el capítulo 24 para dar esta explicación. Y la complementa con Lucas 21 y Marcos 13. Amén. Miren, vamos a hablar, yo les decía, que desde que Cristo vino en su primera venida hasta la segunda venida, voy a volver a reiterar, estamos en los últimos tiempos. Y desde que Cristo viene a su iglesia, le ha hablado de un solo tema, tal como lo hablamos en Mateo 24. Él decía, vengo pronto, mi venida se parecerá a esto, mi venida será como esto otro. Él siempre le habló a sus discípulos que esperaran su venida. Los apóstoles hablan de su venida. Entonces yo quiero mostrarles por la palabra cómo los apóstoles hablan principalmente de la venida del Señor. Para después romper un paradigma que ya claramente yo creo que algo se rompió, pero ahora ¡pah!, lo vamos a romper. No. Dice, miren, en Mateo 16, 27, aquí vamos a romper un paradigma, porque si les digo el título, lo vamos a romper al tiro. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, los evangelios hablan de la segunda venida del Señor. No te olvides que los que vivieron en la antigüedad vivían esperando la venida del Mesías. Así vivieron ellos, y vivían como si la iban a vivir. Y tenían muchas partes en la Escritura para identificar quién era el Mesías y en qué momento iba a llegar, revelada a los profetas. Pero los que ya estamos en esta parte, que Jesús ya vino en su primera venida, eso ya lo tenemos claro. Ahora las profecías cuadran todas. Pero ahora nosotros tenemos que vivir sabiendo que Jesús vino en su primera venida a establecer su reino, que a eso vino, a hacernos parte de su reino, y que lo vamos a dar cuenta cuando se nos separe el cuerpo del alma y muramos. Los que no estén cuando Cristo venga van a saber que realmente Cristo estableció el reino dentro de ustedes. Pero la iglesia sabe que vino Jesús
¿Y por qué? Que vino, que murió y que resucitó. Y en eso nosotros tenemos salvación y creyendo eso entramos al reino de Dios, pero sabiendo esa verdad y sabiendo que tenemos que vivir con la palabra, con la fe y que ahora no estamos huérfanos, sino que en todo este periodo somos llenos del Espíritu Santo y Él nos guía a toda verdad y nos muestra las cosas que han de venir, pero también vivimos esta vida de esta manera, pero también tenemos que vivir la vida sabiendo que Cristo viene. ¿Me siguen, cierto? ¿Por qué? Porque dice, porque el Hijo del Hombre vendrá. Entonces los apóstoles, sabiendo esto, escribían de la venida. Pasemos a la siguiente. Entonces, esto ya lo habíamos visto, pero dice, pasemos a la siguiente mejor, porque eso ya lo habíamos visto, que venía sin aviso. ¿De qué habla ahí en el otro? De la venida sin aviso de nuestro Señor Jesús. Lucas dice exactamente lo mismo. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. No solo Mateo, lo dice Lucas también. Ahora tú dirías, sí, pero solamente lo dicen los evangelios. No, lo dicen Santiago, Pedro, Juan, Diego no, pero no, Pablo. Pero dice, mira lo que dice la siguiente, mira el apóstol Santiago lo que dice. Leamos. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está. ¿Qué le está predicando este hombre en el primer siglo de la iglesia? Estén firmes, ustedes manténganse fieles, ustedes vivan conforme a lo que le hemos estado enseñando. Ustedes recibieron la promesa, ustedes recibieron el Espíritu Santo, ustedes son hijos de Dios ahora, ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. Por lo tanto, vivan como si el Señor viene pronto, que la venida del Señor se acerca. Ustedes saben que Cristo vino, que murió y que resucitó, porque si no, no estarían dentro del reino de Dios. Pero una vez que están dentro del reino de Dios, tienen que vivir igual que los antiguos, como si Él viniera pronto. Porque si no, ustedes van a vivir para sus deleites y para sus cosas terrenales y van a andar siguiendo falsos profetas que le llenen su avaricia, su glotonería y todo lo que ustedes necesiten. Porque no están poniendo las cosas, la mira en el cielo, y para eso tienen que vivir como si Cristo viniera pronto. Esa es la manera de vivir de un cristiano. ¿Cuál es la manera? Tú dirías, ¿cómo es la manera de vivir para no pecar, no caer? Porque estamos en este cuerpo, la carne es débil, porque nos damos cuenta que la carne es débil. ¿Cómo lo hago? Sabiendo que tu Señor puede venir en cualquier momento, mañana. ¿Y aquí va a venir? A pedir cuenta. ¿Cómo lo sé? Por la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25 habla de la parábola de los talentos, que no es plata, es te voy a pedir cuenta por lo que te di, cuánto multiplicaste, cuánto creció mi reino. Eso es en el fondo la parábola de los talentos. ¿Sí? Viene un señor, un dueño de algo, te entrego mis bienes, voy y vuelvo. Como él no sabe cuándo viene su señor, se puso a hacer pura estupideces, que era otro, perdón, porque ya le da, qué sé yo, ese estaba antes, en el 24, pero en el 25 es que estoy aquí pensando, orando. Y este era que a uno le dio 2 talentos, ¿cierto? 1 talento y 5 talentos. No, yo no lo quiero multiplicar, gracias por los dones, no pienso multiplicar tu reino, pero te van a venir a pedir cuenta. ¿Cuándo? Cuando menos te lo esperes. Y tú me dirías, no, pero es que el Señor no va a venir mañana. Ok, ¿tú mañana vas a amanecer vivo? Asegúramelo. Asegúrame que mañana amanece vivo. ¿Quién de aquí, no importa la edad, quién me puede asegurar que mañana despierta? Asegúremelo, al 100. Que mañana sí o sí usted no se muere. Que más rato no se muere. Asegúremelo. No puede, ¿cierto? ¿Te das cuenta que hay que vivir como si nos encontráramos con el Señor siempre? ¿Ya? La siguiente. No solo Santiago, el apóstol Pedro dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuándo? Cuando aparezca el príncipe incorruptible.
Pasemos a la siguiente, que esa no fue tan clara. Primera es Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Él. Si me amáis, guarda todo lo que yo os he mandado. Permaneced en mi amor, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿De qué está hablando? De su venida. Apocalipsis 1:7 dice exactamente lo mismo, lo voy a leer acá, no está ahí por si acaso. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Se acuerdan lo que le dijeron los ángeles cuando estaban mirando ahí los apóstoles que Jesucristo subía en Hechos capítulo 1? Al mismo que vieron subir, así mismo lo van a ver bajar. Y dice que una nube lo escondió. Y así mismo, ¿cómo lo vieron? Subir, así mismo lo van a ver bajar. Y miren lo que dice Juan en la revelación del libro de Apocalipsis, que no es el cuento de terror de los cristianos, por si acaso. Dice, he aquí que viene con las nubes. Y escucha esto, y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No, lo veremos los puros cristianos. Todo ojo lo verá. Lo dice Mateo, lo dice Pedro, lo dice Santiago, lo dicen todos. Cuando ellos hablaban del día del Señor, hablaban de su venida. Todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta sus enseñanzas y ya se vino el día del Señor y nos pilló como ladrón en la noche y no nos preparamos y ahora se cerró la puerta del arca. Nos pilló. Harán lamentación. El Señor le dice a su pueblo, lo importante es que ustedes no hagan lamentación porque ahí será el llorar y el crujir de dientes. Velad pues, porque no sabéis cuándo vuestro Señor va a aparecer. No juguéis, esta es primera de Víctor, no juguéis a ser cristianos. Porque no sabéis cuándo vas a morir, ni cuándo el Señor vendrá. No juguéis a ser cristianos. ¿Ya? Mire. Pasemos a la siguiente. Me hago así porque aquí vamos a romper un mito. Muchas personas, miren, yo no quiero que estén de acuerdo conmigo, yo quiero que la palabra les muestre. Cuando uno estudia los últimos tiempos, lejos esté de alguien creer que tiene todo claro y que tiene la razón. Lejos esté de mí eso. Yo lo que quiero es que la palabra nos revele por su palabra. Por eso que hemos visto tantos versículos. Para que alguien nos diga, no, si se le ocurrió, se lo inventó, lo interpretó, a como él lo entendía. No, he tratado de decir lo menos posible de mí, que sea una lectura de la palabra. Miren lo que dice aquí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Aquí vamos a tener que poner atención porque aquí ya vamos a ir cerrando. Dice, cerrando me refiero en 10 minutos más, por si acaso. Yo les dije que eran 40 minutos, así que voy a respetar eso. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando aquí dice acerca de los que duermen, es acerca de los que murieron, de los que se les separó el alma del cuerpo y están esperando la resurrección del Señor. Pero no que estén dormidos, ni tampoco en el limbo durmiendo, por si acaso. ¿Ya? Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No te entristezcas cuando alguien se te muere. Como los que no tienen esperanza y piensan que esta vida es la única que vivimos. Te va a doler, sí, pero confía en el Señor que esta no es la única vida. Y todos los que estamos en este salón, este cuerpo no nos sirve para la eternidad. Todos. Dice, sigamos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en Él. ¿Ya? Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, es decir, murió, resucitó, o sea, todos seguimos la doctrina de Cristo, que el que no cree que murió, resucitó, no es cristiano. O sea, todos nosotros que tenemos la doctrina de los profetas y los apóstoles y que somos cristianos, dice, debemos también creer que Dios va a traer con Jesús, cuando venga, a los que durmieron en Él. ¿A quiénes? A los que murieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Va a dar un énfasis, va a dar algo importante. Que nosotros que vivimos y que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Van siguiendo, cierto? Va a traer en su venida a los que murieron y nosotros, los que habremos quedado, porque algunos van a quedar a la venida del Señor, otros se morirán por distintas razones, por efectos de la gran tribulación, que es la gran persecución, pero también como han muerto todos los hijos y las hijas de Dios a lo largo de la historia. No se olviden que yo les dije, Juan murió, Pedro murió, Pablo murió, y no porque Dios sea malo. ¿Ya? Entonces dice, y nosotros que vivimos, habremos quedado hasta la venida, o sea, que nosotros no es que estemos resucitando, porque no hemos dormido, no hemos muerto, por lo tanto le pediremos, nos dice, y por lo tanto no precederemos los que estemos vivos, no nos adelantaremos, no nos moveremos antes que los que vienen con el Señor y están siendo resucitados. ¿Ya? O sea, está diciendo, nosotros que nos quedamos, no vamos a movernos antes de los que estén resucitando. ¿Cierto? Eso dice. Ya, pasemos a la siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escucha, ¿qué va a pasar cuando venga Cristo? Lo primero que, cuando Él empieza a descender, lo primero que pasa es que los muertos en Cristo resucitan primero. ¿Estamos? Luego, porque Él dice, nosotros no nos adelantaremos a los que ya murieron y van a resucitar. Por eso es que Él dice, luego que resuciten estos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Juntamente, es un mismo acto, juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y algunos tomándose, y así estaremos siempre con el Señor, asumen, y tomándose principalmente este versículo, es que hay un rapto secreto, un arrebatamiento. ¿El arrebatamiento existe? Sí. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, ocurre en el mismo momento que ocurre la resurrección. Incluso, primero ocurre la resurrección, o sea, es un evento en conjunto, pero en el orden, primero en la resurrección, inmediatamente después el arrebatamiento de los que estén vivos en la tierra. ¿Por qué? Porque si no te moriste y el Señor ya viene descendiendo, ¿qué vas a hacer? ¿Esperar que un hermano te mate? ¿O decirle a alguien, mátame porque necesito resucitar? Por eso, los que hayan quedado, lo que queda es que sean arrebatados porque, y aquí vamos a leer otro pasaje, va a tener que pasar algo porque este cuerpo terrenal no nos sirve para el reino de Dios. Entonces, este punto te tiene que quedar claro, que lo que pasa es que la venida del Señor, en la misma venida del Señor se produce un gran evento. Primero, como decía él en Mateo 24, iban a venir los temas cósmicos, iban a caer las estrellas, el sol no daría su resplandor, la luna le iba a pasar esto, todo, y iban a ver después la señal del Hijo del Hombre.
cuando el Hijo del Hombre con su resplandor, que todo lo vea, comienza a descender, cuando el Señor ya venga bajando, ¿cierto? Ahí no sé si el resplandor es antes o después por si acaso, pero cuando Él ya venga bajando, porque no se olviden que estamos a tiempo real, y a tiempo real es como cuando los profetas no identificaron los que estaban viviendo el tiempo del Señor, no todos fueron entendidos, no todos entendieron la primera venida del Señor, así no todos entenderemos y no todos tienen el mismo entendimiento de la segunda venida del Señor, pero viene el Señor y cuando Él ya comienza a salir para venir a tomar, ¿cierto?, a consumar el plan de Dios, primero ocurre la resurrección y en el mismo momento el arrebatamiento de los que estén vivos. Y esos vivos encontrarán al Señor en el aire, las nubes. Pero eso estaremos con el Señor siempre, es porque siempre estaremos con Él, pero no es porque nos va a tomar para llevarnos para otro lado. Es porque siempre estaremos al lado de Él, estaremos con Él. Porque Él ya viene descendiendo, no va a descender y para estar con Él va a volver. Porque los apóstoles y el Evangelio hablan de la venida del Señor, cómo va a ser, con resplandor, que va a ser algo, un evento que todos lo veremos y que la gente hará lamentación y que la gente dirá, uy, ya se fue el tiempo. Y los pillará de sorpresa y no sabrán qué estará pasando y dirán, llegaron los juicios, se nos acabó el tema. Llegó la gran venida del Señor. Entonces dice eso para recibir al Señor en el aire. Pongamos la siguiente. De aquí, esta es la última cita que tengo. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer 51 al 53 y puse el 23 abajo, obvio. O sea, perdón, no obvio. Lo puse abajo por algo que daba un orden. Si usted quiere leer y me dice, no, es que yo no estoy de acuerdo. Perfecto, no estoy de acuerdo. Si yo no quiero que usted se convenza por lo que yo estoy diciendo. Esto es como predicar el Evangelio. Yo no te puedo convencer del Evangelio. Si el Espíritu Santo no te revela algo, yo no lo puedo convencer. De verdad, no me atrevería a convencer a nadie. No existe palabra del Señor que entre en nosotros a fuego que no sea revelada por su Espíritu. Cualquiera, la que tú quieras. ¿Ya? Así que yo no me atrevería a eso. Pero sí te puedo decir que si tú quieres escudriñar las Escrituras, como dice el Señor, pesa los espíritus, escudriña las Escrituras, lee el versículo que te di de Tesalonicenses y lee todo el capítulo 15 de Corintios. Todo el capítulo 15. Y te darás que el capítulo 15 de lo que habla es de la resurrección. Te dice el orden de resurrección, que nosotros si no creyéramos en la resurrección seríamos los más desdichados, porque si no hay resurrección de Cristo, entonces ¿qué andamos haciendo? Comamos y bebamos, que mañana morimos. Todo eso te lo dice el capítulo 15 como diciendo, cree en la resurrección, porque si Cristo murió y resucitó, entonces tú vas a resucitar con Él. Porque si no hay resurrección, entonces andamos predicando cualquier cosa y somos los más desdichados del mundo y entonces comamos y bebamos que mañana morimos. Eso está diciendo 1 Corintios 15. Toda 1 Corintios 15 habla de la resurrección del Señor y de los santos del Señor. De eso se trata 1 Corintios 15. Y sabiendo por las interpretaciones de la palabra que tú no puedes sacar un versículo de contexto para que diga lo que tú quieres que diga, sino que el contexto del capítulo 15 es la resurrección. Pero Pablo, terminando la resurrección y diciendo que ¿por qué se produce la resurrección? Porque este cuerpo corruptible no puede heredar la incorrupción. Porque este cuerpo se tiene que vestir de incorrupción, o sea, tiene que transformarse en el cuerpo celestial para poder entrar físicamente al reino de Dios. Y lo mismo le dijo Jesús cuando le explicó de la resurrección a los saduceos. Ustedes no entienden porque en la resurrección no se casarán ni darán en casamiento porque serán como los ángeles de Dios. ¿Cómo son los ángeles de Dios? Que tienen un cuerpo celestial, que salen del trono de Dios y se materializan. A tal punto que pensamos que son hombres y después desaparecen y se van al trono de Dios. ¿Cómo fue el cuerpo de nuestro Señor cuando resucitó? Aparecía y desaparecía. Alguien decía, es que es un fantasma. No, aparecía y comía después. ¿Qué tenéis para comer?
Un alma etérea, un espíritu etéreo no puede comer. No sé si te das cuenta que un pescado no le entra. Una papa adentro no le entra. Pero el Señor le dice, ¿qué tenéis para comer? Y cuando le dice a Tomás, pon tu dedo acá, ¿cómo vas a poner tu dedo en el aire de algo que no existe? Porque los cuerpos que resucitaremos serán como el de los ángeles, cuerpos celestiales, que se desmaterializan y se materializan. Ahora, ¿por qué lo sé? Porque Jesús lo dijo. Ahora, ¿y cómo? No, que yo no sé más, pues eso es lo que dice la palabra, el resto ya no puedo inventarlo. Si esto no es una película de ciencia ficción. Así dice la palabra que... Y entonces, ¿de qué está hablando 1 Corintios 15? De la resurrección. Y en la misma resurrección, el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Es como diciendo, mira, todo esto, capítulo 15, hasta el verso 50, todo esto es la resurrección. Pero necesito darle un misterio, porque si no, no les va a cuadrar cómo es que todos resucitamos si no todos morimos. No me cuadra, pero les voy a tener que revelar un misterio para que esto se entienda. He aquí os digo un misterio, no todos, ahí le voy a agregar, moriremos terrenalmente, porque Jesús dijo que nadie morirá, y se refería al alma. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuándo? A la final trompeta. Si tú miras los evangelios, lo que dije de Tesalonicenses, lo que dice Corintios, lo que dice Apocalipsis, todo te va a cuadrar. A la final trompeta. ¿Cuándo? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos, ¿qué serán? Resucitados. ¿Cómo? Incorruptibles. ¿Por qué? Porque serán resucitados en un cuerpo glorioso, para nunca más tener corrupción. El pecado no tendrá nada que ver con nosotros, porque también va a haber sido vencida la muerte. Ya la muerte tampoco tiene nada con nosotros. Ni el pecado, ni la muerte, ni nada tiene que ver con nosotros, porque tendremos esos cuerpos gloriosos, santificados, dados por Dios. Aleluya. Entonces, seremos resucitados incorruptibles. Y dice, y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes? Los que hayan quedado. Porque necesita que sea transformado. El cuerpo de los resucitados es transformado y el cuerpo de los arrebatados es transformado porque ambos tienen este cuerpo celestial. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ese es el objetivo por cual se produce la resurrección y el arrebatamiento, para que nosotros seamos transformados, el reino del Señor se establezca y nosotros reinemos con Él y tengamos este cuerpo glorioso para gobernar con Él y estar con Él. Ese es el motivo por qué se produce el arrebatamiento. Ese es el motivo de la resurrección. Es la gran promesa de Dios. No se preocupen, confíen en mí, pongan la cabeza, acepten las persecuciones. Si te van a pegar en la mejilla izquierda, pon en la derecha. Si te van a robar tus bienes, no importa. Si alguien te quiere ir en contra por mí, bienaventurado eres cuando por mi causa os vituperen o ultrajen y les digan toda cosa en contra mía. Ustedes no se defiendan. Ustedes confíen en mí. Ustedes pongan la otra mejilla. Ustedes confíen porque yo los resucitaré en el día postrero. Y si estuvieran vivos, yo los voy a arrebatar y los voy a transformar porque les voy a dar un cuerpo glorioso, un cuerpo transformado, un nuevo cuerpo. Y estaremos para siempre con Él. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué le puse la última? Porque ahí vuelve a decir cuándo se produce. Porque alguien decimos, si esto es un solo evento, ¿cuándo se produce? Porque alguien dice, el arrebatamiento se produce antes de la tribulación. Perfecto. Pero no existe un versículo que lo diga tácitamente. Los que se usan son solo interpretativos. Pero aquí te dice que la resurrección, tanto tesalonicenses como corintios, se producen en el mismo momento y que la resurrección no sucede, y que el arrebatamiento no sucede antes de la resurrección.
Entonces, alguien podría dejar de lado el problema del arrebatamiento y decir, es que no sé si antes, durante o después de la tribulación. Perfecto, no hablemos del arrebatamiento. Quitemos el tema. Yo creo que si alguna vez hablas con alguien, el tema del arrebatamiento va a ser súper complejo. Pero alguien, seamos más inteligentes para entender algo. Ok, no me cuadra. Entonces, entendamos cuándo es la resurrección. Entonces, pregúntale a alguien, o ten tú, ¿cuándo sucede la resurrección? No el arrebatamiento, olvídate. ¿Cuándo sucede la resurrección? Pregúntale. ¿Cuándo sucede la resurrección? En su venida. Lee cualquier versículo cuando sucede la resurrección. La resurrección, ahí. ¿Qué dice? En la primicia. Luego los que son de Cristo, supongo que esperemos que todos los que estamos aquí seamos de Cristo, en su venida. ¿Cuándo resucitan los de Cristo? En la venida de Cristo. ¿Qué dice Tesalonicenses? ¿Cuándo resucitan los de Cristo? En su venida. ¿Cuál venida? La venida que dijo Juan, la venida que dijo Santiago, la venida que dice el Evangelio, la venida que dicen todos los apóstoles. Y alguien diría, ¿entonces la resurrección es en su venida? Sí. Y si la resurrección, en su venida, por los versículos que están arriba, el arrebatamiento también es en su venida. Porque si la resurrección es en la venida, no me queda de otra. ¿Amén? Amén. Y eso es glorioso porque se va a cumplir la promesa. Lo que pasa es que si nosotros tenemos un cuento de terror y podía arrancar, hasta yo me arranco. Si tenemos un cuento, si alguien diría, es casi como, no sé si escuchan esas canciones tan bonitas que le cantamos a los niños, duérmete niño, duérmete ya, que viene el cuco que te comerá. Súper lindas para que alguien se duerma. Y después dice, oye, no se duerme con la luz apagada. Si se viene el cuco que te comerá. Entonces, a los cristianos es lo mismo. Ándate cristiano, ándate ya, que viene el cuco que te comerá. Mejor me voy, po. Es obvio, po. Si hasta cualquiera, po. ¿Te das cuenta? Que el Señor abra nuestro entendimiento. Entonces, usted, ¿hasta cuándo estaremos? ¿Hasta que se nos separe el cuerpo o hasta su segunda venida? Yo sé que debo tener una cantidad de comentarios, pero no los pienso leer para no contaminarme. Así que ni se desgasten. Estamos entonces de aquí hasta acá. ¿Cuándo sucederá esto? En su venida. En su venida. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que nos pongamos de pie. Chicos, por favor, oremos. No, vamos a dejar el teclado, Mani. Miré la hora y llegué justo a los 40 minutos. Quiero que tú le puedas dar toda la gloria al Señor. El Señor dice en su palabra reiteradas veces, venid a mí los que estás trabajados y cansados, y yo los haré descansar. También nos dice en su palabra que confiemos de todo nuestro corazón en Él, que no es justo que mendigue pan, que su yugo es fácil y ligera su carga, que vamos a conocer la verdad, que se nos será revelada la palabra de verdad. Y una vez que conozcamos esta preciosa verdad, seremos libres. Ya no tendremos esa angustia en nuestro corazón, ese afán, esa ansiedad, ese temor por lo que vendrá. Hoy día no tendrás temor, no tendrás miedo a lo que va a venir. El Señor te está sacando la ansiedad, el miedo al futuro, a lo que vendrá. Y te dice, confía. Mi pueblo siempre ha sido perseguido, pero yo siempre lo he sostenido. Y las visiones más gloriosas como las de Esteban fue cuando fue apedreado injustamente. Y él en el momento
de mayor tribulación, le dijo: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Tuvo una revelación tan potente porque el Señor lo sostenía. Quiero que comiences a hacer una oración y dile al Señor que confías en Él. Pon sobre Él todas tus cargas. Dile: Señor, pongo delante de ti mi angustia, mi ansiedad, mi temor por lo que vendrá. Confío en tus palabras, confío en tus promesas. Y sé, Señor, que mi alma nunca morirá. Y sea, Señor, que sea resucitado o arrebatado, tendré un cuerpo celestial. Y recibiré tu promesa. Se cumplirá cada promesa. Se enjugarán mis lágrimas. Y tú, Señor, serás mi Dios siempre. Estaré una eternidad contigo. Qué gran regalo, Señor, tenemos los que hemos confiado en ti. Resucitaremos, Señor, contigo. Quiero que puedas bendecir a un hermano y dile: confiemos en el Señor. Él tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Se goza mi alma y mi corazón de cómo Dios está haciendo en medio de nosotros. Cómo Dios hace en medio de nosotros. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, Señor. Amén. Gracias, Señor.